¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos hechos de la vida cotidiana, de esos asuntos importantes que nos interesan y que nos afectan, y aportamos elementos informativos que permitan hacer un ejercicio de comprensión y de entendimiento mucho más claro y mucho más sólido. Por eso, Puntos y Contrapuntos le ofrece datos corroborados, datos duros sobre los temas cotidianos. Uno de los más importantes temas de conflicto del gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de México es la exigencia de que nuestro país contenga el flujo de fentanilo hacia territorio de nuestro vecino del norte. Y una aclaración pertinente que formula el gobierno de nuestro país es que el combate al tráfico de fentanilo es una tarea que deben emprender en forma conjunta Canadá, Estados Unidos y México, y que además el gobierno estadounidense debe hacer un esfuerzo serio para atemperar el consumo de opioides entre su población, que se ha convertido en un gravísimo problema de salud pública para nuestro vecino. En tanto que en nuestro territorio, el consumo de fentanilo está todavía muy lejos de ser un problema grave. El pasado miércoles 27 de noviembre del 2024, México dio un importante paso en el combate al tráfico de fentanilo al incorporar al artículo 19 de nuestra Constitución la disposición que permite que los traficantes de opioides puedan ser objeto de prisión preventiva como medida cautelar para evitar que evadan la acción de la justicia. La reforma al artículo 19 constitucional fue aprobada ese día en el Senado de la República, previa aprobación en la Cámara de Diputados de la Federación. Y ahora solo se requiere el respaldo de por lo menos 17 de los 32 congresos estatales del país para que adquiera plena vigencia. Por lo tanto, podrán ser objeto de prisión preventiva oficiosa quienes cometan la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, de drogas sintéticas, de fentanilo y derivados. Se agregó también al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva la extorsión, el contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por la ley. ¿Cómo quedó esta reforma? Se reformó el artículo segundo se reformó el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Lo vemos en la diapositiva número 4 porque es importante que usted lo conozca en detalle. Este párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice lo siguiente: el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. En la diapositiva número 5 vemos qué más dice este amplísimo párrafo segundo del artículo 19 constitucional, que ya fue aprobada la reforma tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Dice la siguiente parte de este párrafo segundo del artículo 19 constitucional: el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, delitos previstos en las leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío,
producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados. Esta parte que se refiere particularmente a las drogas sintéticas y al fentanilo es lo que se agregó al artículo 19 constitucional en este párrafo segundo. Además, agrega los delitos que ya estaban comprendidos: homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trato de personas, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos por medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del ejército, la armada y la fuerza aérea, así como los delitos graves que determinen la ley en contra de la seguridad de la nación, de la salud, del libre desarrollo de la personalidad, contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por la ley. Todos estos delitos que le acabo de mencionar, todos pueden ameritar prisión preventiva oficiosa si así lo determine el juez, para evitar que quienes los cometan puedan evadir la acción de la justicia. Los que se agregaron, como le decimos a usted, fueron el delito de extorsión y todo lo que esté relacionado con la importación, el tráfico, la producción, el uso de sustancias químicas para fabricar drogas sintéticas, para fentanilo y sus derivados. Eso es lo que se agregó y eso es lo que ahora se podrá sancionar con prisión preventiva oficiosa. Y también se agregó la parte final de este párrafo que tenemos en pantalla en la diapositiva 5. Lo que usted ve que está en cursivas, en itálicas, es lo que se agregó a esta fracción segunda del artículo 19. Y en la parte inferior vemos que también se agregó lo relacionado al contrabando y a cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales en los términos fijados por la ley. Y además, fíjese usted, esta parte última del párrafo segundo del artículo 19 constitucional, que también ya se aprobó y se modificó, esta última parte es importante porque trata de evitar que ministros, magistrados y jueces puedan hacer una interpretación caprichosa y dejar libre en algún momento a algún presunto delincuente que amerite prisión preventiva oficiosa, porque ha sucedido y podría suceder, pero para evitar esa tentación, se estableció en este mismo párrafo segundo del artículo 19 constitucional esta parte final que vemos en la diapositiva número 6. Dice concretamente lo siguiente: para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Es decir, por anticipado, se establece en la Constitución que ni los ministros, ni los magistrados, ni los jueces pueden interpretar mañosamente este artículo 19 cuando se tenga que aplicar la prisión preventiva oficiosa a delincuentes peligrosos que deban ser encerrados para evitar que se sustraigan de la mano de la ley. Esos presuntos delincuentes contra quien existan evidencias muy concretas, pruebas muy concretas de que cometieron un delito y de que podrían evadir la acción de la justicia, esos presuntos delincuentes que serán sometidos a proceso tendrán que ser detenidos y el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa para que no evadan la acción de la justicia.
Eso es, en síntesis, lo que reforman en el artículo 19, lo que se establece en esta reforma, que es de particular importancia para el combate de los delitos que ya escuchamos, que todos son, en la mayoría, delitos muy graves. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos quiere endosarle a México toda la responsabilidad de combatir el tráfico de fentanilo hacia su territorio, pero no reconoce que tiene un grave problema de salud pública que estimula ese negocio ilegal, al no realizar tareas firmes para evitar el consumo y combatir a las bandas del trasiego de drogas en su territorio. El 22 de abril del 2024, especialistas de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud presentaron el informe de la demanda y oferta de fentanilo en México, en el que se advertía que en Estados Unidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que de 2013 a 2019 la tasa de mortalidad relacionada con opioides sintéticos, es decir, con el consumo de fentanilo, aumentó 1040% entre 2013 y 2019. ¿Por qué? Porque la tasa de mortalidad provocada por fentanilo en Estados Unidos pasó de 1% al 11.4 defunciones por cada 100,000 habitantes. De 1 a 11.4 defunciones por cada 100,000 habitantes en los Estados Unidos a causa del consumo de fentanilo. De esas dimensiones es el problema que tienen los estadounidenses. El informe señala que en México, en 2023, se registraron 430 casos de atención por consumo de fentanilo, mientras que en 2022 fueron 333, los cuales se concentran principalmente en estados del norte del país como Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. Esto muestra que el incremento es a nivel estatal, a nivel local, no a nivel nacional. Sin embargo, la principal preocupación gira en torno a su alta letalidad, es decir, el fentanilo mata con mucha facilidad y su consumo se ha incrementado principalmente en los estados fronterizos, claro, con Estados Unidos. En la diapositiva número 9 vemos esta gráfica sobre los casos de demanda de tratamiento por consumo de fentanilo en México entre 2013 y 2023. Como usted verá, en ese periodo de 10 años, solamente hubo un incremento que llegó a 430 casos de demanda de tratamiento por consumo de fentanilo durante todo el año. Es decir, los márgenes de personas adictas al consumo de fentanilo siguen siendo razonablemente reducidos en nuestro país. Ahí vemos la gráfica, sí se incrementó muchísimo entre el 2018 y el 2023, pero aún así, en comparación con lo que estamos viendo, lo terrible que estamos viendo que sucede en Estados Unidos no es comparable con lo que está pasando en este momento en México, y ojalá que el consumo de fentanilo no se extienda. Las estadísticas de defunciones que se generan a partir de la emisión del acta de defunción en el registro civil o cuando la defunción es captada por las agencias del Ministerio Público, permiten concluir que entre 2013 y 2022 hubo 114 muertes relacionadas con el uso de opioides en México. Las principales entidades en ese periodo de 9 años, las principales entidades con más defunciones causadas por el consumo de fentanilo en México fueron Baja California, con 28 casos, Chihuahua, con 22 casos, y Sonora, con 38 casos. Estamos hablando de 38, 28 y 22 casos en un periodo de 9 años, en donde la suma total en el país fue de 114 muertes. En México, en los últimos años se han presentado importantes incrementos en los decomisos de fentanilo. Por ejemplo, en tanto que de 2015 a 2017 se decomisaron 71 kilogramos de fentanilo ilícito, en 2018 se decomisaron 341 kilogramos. A partir de 2019,
los decomisos crecieron consistentemente, rebasando los miles de kilogramos incautados. Las principales entidades federativas en las que se ha decomisado fentanilo son Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. En esos estados es donde se ha decomisado más fentanilo. Y vemos en la diapositiva número 11 la gráfica de cómo se ha incrementado el decomiso de esta droga sintética. Ahí ve usted, por ejemplo, que en el 2018 se habían asegurado 341 kilos de fentanilo. Ya para el 2023, el año pasado, se decomisó 1 tonelada 848 kilogramos de fentanilo, casi 2 toneladas de fentanilo, 1,848 kilos. En el 2022 se habían decomisado ya 2,086 kilos de fentanilo. Es decir, el consumo se ha incrementado paulatinamente, pero ha habido un incremento fuerte en el decomiso de fentanilo dentro de nuestras fronteras. Por otra parte, el 26 de junio del 2024, el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones dio a conocer un informe en el que se refleja que en nuestro país la adicción al consumo de fentanilo es muy baja, pues durante 2023 la demanda de tratamientos por consumo de opioides apenas representó el 1,8%, en tanto que los tratamientos a personas adictas a los estimulantes del tipo anfetamínico fue de 49,1%. Los estimulantes de tipo anfetamínico, usted se lo preguntará, incluyen a la anfetamina, metanfetamina, éxtasis o estimulantes de uso médico. Muchos de estos estimulantes de uso médico los usa la gente sin receta, simplemente se las ingenia para conseguirlos, digamos, de manera pirata. Las sustancias psicoactivas cuyo consumo causó mayor demanda de tratamiento fueron los estimulantes de tipo anfetamínico, que incluyen la anfetamina, metanfetamina, éxtasis o estimulantes de uso médico, con un porcentaje, como le decíamos a usted, de 49,1% de casos, seguido del alcohol con el 21,8% y la cannabis, la marihuana, con 13,3%. Esos son los principales drogas que se consumen en México. Tomando en cuenta el sexo, se encontró que tanto hombres como mujeres tuvieron como principal sustancia de consumo estas drogas, estos estimulantes de tipo anfetamínico. Y en la diapositiva número 13 vemos esta gráfica como de arriba hacia abajo va disminuyendo el porcentaje de consumo tratándose de los diferentes estimulantes que se toman en esta muestra que elaboró el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones en el 2024. Sustancias que usa la gente para estimularse. Vemos, por ejemplo, que en el caso de los hombres, el principal estimulante son los estimulantes de tipo anfetamínico, representan el 51%. Pero si nos vamos hacia la parte inferior de la primera columna, la que está en verde, veremos que los opiáceos, es decir, entre ellos el fentanilo, representan el 1,9% del consumo entre varones en cuanto a la demanda de personas que pidieron tratamiento para salir de ese infierno de las drogas. En el caso de las mujeres, la mayor demanda de tratamiento fue contra la adicción a estimulantes de tipo anfetamínico, que en el caso de las mujeres representó un porcentaje del 38,5%. Y en el caso de las mujeres, si nos vamos a la diapositiva 14, vemos que los opiáceos en el caso de las mujeres solamente representaron el 1,1% de los estimulantes que usan para drogarse las personas que buscaron tratamiento durante el 2023. Bueno, y yendo en la diapositiva número 13, regresando a la diapositiva 13, vemos cómo la mayor demanda de tratamiento
de personas que consumen estimulantes fue de aquellas personas que consumen estimulantes de tipo anfetamínico, que como lo hemos dicho, incluyen las anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis o estimulantes de uso médico que en la mayoría de los casos la gente consigue de manera pirata porque no les dan receta para que los consuman como drogas y como estimulantes. En general, si vemos, por ejemplo, el consumo de las personas que demandaron tratamiento durante 2023, el consumo de estimulantes de tipo anfetamínico ocupó el primer lugar con el 49.1%. Y nos vamos de una vez a la diapositiva número 14, donde vemos la parte baja de la tabla. De las personas que demandaron tratamiento médico para tratar de salir de las adicciones, el último escalón, el último renglón en cuanto a los estimulantes que la gente consume en México o que consumió durante el 2023, se refiere, en el caso de los varones, a sustancias de uso médico con el 0.1%. Y en el caso de las mujeres, fíjese qué curioso, se refiere a los alucinógenos que representaron en el caso de las mujeres el 0.2% de consumo de estimulantes para los cuales buscaron tratamiento durante el 2023. Pero lo que queremos resaltar en esta tabla es que con respecto a lo de los opiáceos, en donde está la categoría del fentanilo, el consumo o las personas que demandaron tratamiento para salir del consumo del fentanilo en el 2023 apenas representaron en general el 1.8% de las personas que padecen por alguna adicción. Y nos vamos a la diapositiva número 15, donde vemos ya las drogas que son el inicio de adicciones entre las personas consumidoras de sustancias en el 2023, cuando se hace este estudio para saber con qué, con qué sustancias inician el consumo de droga las personas en México. Y mire qué interesante, aunque esto ya lo sabíamos. La mayoría de las personas que terminan en el consumo de drogas empiezan como consumidores de alcohol. En el caso de los consumidores de alcohol, como primera adicción, representan el 38.6%. En segundo lugar están las personas que consumen tabaco con el 31.4%. El 16.8% consume marihuana como la primera droga con la que se hace adicto. Y con los estimulantes de tipo anfetamínico empieza el 7.4%. Hasta este momento, si ve usted el renglón que corresponde a opiáceos, a fentanilo, nos vamos a dar cuenta que en el 2023 solo 528 personas iniciaron su camino doloroso por las adicciones con el fentanilo y representaron apenas el 0.3%. Eso refleja una vez más que el fentanilo no es en México todavía un problema de salud, que sí lo es en Estados Unidos y que el gobierno estadounidense debería de poner mayor énfasis en resolver este problema. Con respecto a las limitaciones a la libertad que representa la prisión preventiva oficiosa, senadores y diputados las consideraron justificadas para combatir la criminalidad de personas que atentan contra el bien jurídico tutelado por los ilícitos que cometen. Esto se aclara en el dictamen aprobado por el Senado de la República el miércoles 27 de noviembre del 2024. Este dictamen ya había sido aprobado previamente por la mayoría calificada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el miércoles 13 de noviembre del 2024. Y hasta el pasado viernes 29 de noviembre del 2024, el Senado ya había recibido la notificación de que estaba aprobado este dictamen por 13 legislaturas estatales de las 17 que deben respaldarlo para que pueda ser promulgado y para que entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, trámite que deberá cumplirse en el transcurso de la presente semana. ¿Qué elementos
¿Qué elementos tomaron en cuenta senadores y diputados para establecer prisión preventiva oficiosa para el delito de extorsión? Bueno, lo que dice el dictamen es lo siguiente. Históricamente, la extorsión en México se limitaba a prácticas en las que se exigían pagos a cambio de protección a comerciantes locales. Sin embargo, en las últimas décadas, este delito ha evolucionado. Actualmente, su ejecución puede realizarse mediante el uso de las tecnologías de la información con herramientas cada vez más sofisticadas como los dispositivos móviles. Con ellos, los grupos criminales ahora pueden extender sus redes de extorsión a través de llamadas telefónicas y otros métodos remotos, permitiéndoles operar sin necesidad de estar físicamente presentes. Esto ha llevado a que la extorsión sea uno de los delitos más frecuentes por el que se obtiene lucro de las víctimas. Y además, dicen diputados y senadores que aprobaron la prisión preventiva oficiosa para el delito de extorsión, que de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2022 se registró el mayor número de carpetas de investigación por extorsión, con un total de 10.343 casos frente a los 8.734 reportados en 2019. Además, entre diciembre de 2018 y 2023, la incidencia por este delito aumentó un 47.6%. Y dicen diputados y senadores, así nos enfrentamos a una problemática que se agrava ante la falta de herramientas legales efectivas para combatir este delito que tanto ha debilitado el tejido social y provocado un alto grado de impunidad. Ahora veamos. ¿Qué elementos tomaron en cuenta senadores y diputados para establecer prisión preventiva oficiosa para delitos relacionados con el fentanilo? Ellos ponen en el dictamen que ya fue aprobado lo siguiente. A partir de los años 2000, el mercado de drogas comenzó a experimentar una transición hacia la producción de sustancias sintéticas que ofrecían mayores márgenes de ganancia con menores riesgos en cuanto a la producción y el transporte. El fentanilo, en especial, ha transformado el panorama de la salud pública y criminalidad en México debido a su elevada potencia y facilidad de fabricación. ¿Qué más argumentan diputados y senadores con respecto al fentanilo? Dicen que las autoridades mexicanas han detectado un incremento sustancial en la producción y distribución de fentanilo y otras drogas sintéticas en los últimos años. Su tráfico y consumo ha transformado el panorama delictivo y de salud en México, siendo un opioide hasta 50 veces más potente que la heroína o que drogas tradicionales como la marihuana o la cocaína. Esto ha provocado un aumento en las muertes por sobredosis en México y representa un desafío de salud pública que exige medidas estrictas de control. Entre enero y julio del 2024, la Secretaría de Marina reportó incautaciones de drogas sintéticas por un valor superior a 1.700 millones de pesos, demostrando la magnitud de ese mercado ilícito. Y agregan los diputados y senadores en el dictamen con respecto a la prisión preventiva oficiosa para delitos relacionados con el fentanilo. A manera de ejemplo, consta que en los últimos años se ha incrementado decomiso de las llamadas drogas tradicionales, lo que representa un poco más de 50,090 millones de pesos, más de 50,090 millones de pesos, lo que representa el el decomiso de drogas tradicionales en nuestro país en los últimos años, mientras que las drogas sintéticas alcanzan la suma de 76,452 millones de pesos de droga decomisada. Estos datos ponen en evidencia la urgencia de implementar medidas más estrictas para combatir este fenómeno y dicen que por eso se justifica la prisión preventiva oficiosa para quienes se dediquen a delitos relacionados con el fentanilo. Y finalmente, ¿qué elementos tomaron en cuenta senadores y diputados para establecer prisión preventiva oficiosa para delitos relacionados con los comprobantes fiscales falsos? Dicen diputados y senadores,
La defraudación fiscal y el uso de facturación falsa son problemáticas que han crecido en México desde los años 90, cuando la liberalización económica facilitó la creación de empresas y estructuras que podrían ser empleadas para la evasión fiscal. La emisión de comprobantes fiscales falsos perpetúa esquemas de corrupción y evasión fiscal que afectan gravemente la economía nacional, pues estos recursos son esenciales para el financiamiento de programas sociales de seguridad, salud y educación. Y concluyen los diputados y senadores en el dictamen que la implementación de la prisión preventiva oficiosa busca proteger los recursos públicos y asegurar que quienes incurran en estas prácticas de los comprobantes fiscales falsos no evadan la acción de la justicia ni continúen afectando la recaudación pública. Y bueno, con esto concluimos hoy puntos y comas. Muchas gracias, buenas noches, descansen.